Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Bienvenidos a una clase del curso de química. El día de hoy hablaremos acerca de la composición y clasificación de la materia. En un inicio se había hablado de lo que vienen a ser las sustancias y hoy día hablaremos de, por ejemplo, ahí en la imagen que te hace presumir. Profe, es una botella que está empezando a colorarse. ¿Qué vendría a ser? Mezcla, sustancia, reacción. Profe, pero si hablamos de Albert Einstein, estamos hablando de mezclas químicas. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de la materia y nos vamos a especificar en un tema muy importante, en lo que viene a ser específicamente lo que son las mezclas. Hablamos de la clasificación de la materia. Recuerda que la materia viene a clasificarse en dos, en sustancias puras o mezclas. Cuando hablamos de las sustancias puras, tienes que recordar que viene a ser una composición fija. Estas no pueden separarse por medios físicos. La temperatura se hace constante durante el cambio de estado, los cuales son las más básicas, ¿no? Aquellas que se habla de elemento y de compuesto. El elemento está formado por una sola clase de átomos, como por ejemplo el oxígeno, el cobre, el litio, el hierro, aluminio, etc. Todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica. En cambio, los compuestos ya vienen a ser de 2 a más elementos diferentes, pero estos se pueden descomponer mediante medios químicos, como por ejemplo hablaremos del dióxido de carbono, el ácido sulfúrico, que vienen a ser ya compuestos más no elementos, pero estos compuestos pertenecen a una sustancia pura. ¿Qué es lo que sucede con una mezcla? Una mezcla ya viene a ser la composición de ¿qué? De dos compuestos, de 2 a más compuestos, la unión de estas. Como por ejemplo, una de las características fundamentales es la temperatura variable durante el estado. Estas pueden ser mezclas homogéneas o también las famosas mezclas heterogéneas, que son muy fáciles de diferenciar. Ya lo habíamos tocado en temas anteriores, donde habláramos de una mezcla homogénea, un ejemplo clásico que viene a ser el juntar o el unir agua y alcohol. Se habla de una mezcla homogénea. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de mezcla y por qué no compuesto, profesor? Porque cuando tú hablas del agua, estás hablando de dos moléculas que viene a ser, o de una molécula que vendría a ser en esencia hidrógeno y oxígeno juntados, que forman una molécula. Ahora, si tú hablas del vinagre, también es una molécula compuesta. Entonces, estamos hablando de dos moléculas muy diferentes, con características diferentes, propiedades diferentes, pero que cuando las juntamos no se puede diferenciar. Así lo mismo, una de ellas en el ejemplo que nos ponen aquí es, por ejemplo, el aire. Recuerda que en el aire no solamente tienes oxígeno, sino que también están compuestos por algunos gases, como por ejemplo el nitrógeno. También encuentras el xenón, que vienen a ser gases nobles. No solamente hay oxígeno, obviamente a gran cantidad también vamos a encontrar al dióxido de carbono. Entonces, si continuamos en la descripción, hablaremos también de lo que vienen a ser las mezclas heterogéneas. Y estas se van a diferenciar drásticamente de las mezclas homogéneas porque aquí ya se evidencian fases en la unión. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando nosotros mezclamos el agua con el aceite, que es el típico ejemplo de esta parte, hablaríamos de que se diferencia a gran rasgo, a gran medida, porque estos no se juntan. Lo mismo sucedería cuando, por ejemplo, agarramos un poco de arena y agua, tampoco se van a juntar, la arena siempre se va al fondo y siempre se distingue. En pocas palabras, vas a distinguir las fases que presentan una mezcla dentro de lo que vienen a ser las mezclas heterogéneas. Otro ejemplo, a ver, también tendríamos lo que viene a ser juntar rocas y el agua. O agarraríamos, por ejemplo, el alcohol con el aceite. ¿Se podría o no? A ver,
experiméntalo. En todo caso, lo que tenemos que tener en cuenta es cuando se habla de una mezcla homogénea y cuando se habla de una mezcla heterogénea. Entonces, no lo olvides, espero te haya servido. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.